La lluvia caía suavemente sobre las calles elegantes de Madrid mientras las luces de los edificios reflejaban un mundo lleno de poder, dinero y secretos que pocos podían entender desde afuera. En el piso más alto de la Torre Castellanos, una de las empresas más influyentes de España, se estaba preparando una reunión que cambiaría el destino de varios hombres para siempre. Dentro de una sala moderna con paredes de cristal y una vista impresionante de la ciudad, Sebastián Álvarez, un joven millonario conocido por su inteligencia y carácter noble, estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Frente a él se encontraba Ricardo Castellanos, un empresario elegante con una sonrisa calculadora, y a su lado Miguel Ramírez, el hombre que Sebastián consideraba su hermano desde la infancia, alguien en quien confiaba más que en nadie en este mundo. Ricardo colocó el contrato sobre la mesa con una seguridad inquietante mientras sus ojos brillaban con ambición contenida, y dijo con voz tranquila que todo estaba listo, que solo faltaba una firma para iniciar una nueva etapa, llena de éxito y crecimiento. Miguel apoyó sus palabras con una sonrisa falsa cargada de intención, asegurando que esta alianza sería la mejor decisión que Sebastián podría tomar en toda su carrera. Sebastián observó el documento durante unos segundos, sintiendo una leve incomodidad en el pecho que no podía explicar, pero la ignoró porque la confianza que tenía en Miguel era más fuerte que cualquier duda racional que pudiera aparecer en ese momento. Cuando Sebastián tomó el bolígrafo para firmar, algo inesperado ocurrió. Una joven mujer de limpieza entró en la sala apresurada con un cubo de agua en las manos, tropezó ligeramente y el agua se derramó cerca de la mesa, creando un momento incómodo que rompió completamente la tensión del ambiente. Miguel reaccionó de inmediato con enojo desproporcionado, levantando la voz y humillando a la joven frente a todos, llamándola incompetente y recordándole que podría perder su trabajo por un simple error. Sebastián intervino tratando de calmar la situación, diciendo que había sido un accidente y que no era necesario exagerar, pero la reacción de Miguel dejó una sombra extraña en la mente de Sebastián, como si por primera vez estuviera viendo una cara diferente de alguien que creía conocer perfectamente. La joven bajó la mirada recogiendo el agua con manos temblorosas, pero antes de salir de la sala se acercó discretamente a Sebastián y en un susurro casi imperceptible dijo dos palabras que cambiaron todo para siempre: no firme. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la joven se alejaba rápidamente, como si temiera las consecuencias de lo que acababa de hacer. El silencio llenó la habitación por un instante, pero Miguel volvió a presionar, insistiendo en que no había razón para retrasar algo tan importante. Ricardo también intervino, asegurando que el tiempo era clave y que oportunidades como esa no se repetían dos veces en la vida. Sebastián dudó por primera vez, bajó lentamente el bolígrafo y miró a Miguel buscando una señal de confianza absoluta, pero algo en su mirada había cambiado, algo pequeño, casi invisible, pero suficiente para generar una grieta en una amistad construida durante años con una excusa simple. Dijo que necesitaba un momento, que había olvidado algo, y salió de la sala dejando a Ricardo y Miguel intercambiando miradas llenas de tensión e impaciencia. En el pasillo Sebastián alcanzó a la joven y la detuvo preguntándole directamente por qué había dicho eso. Ella dudó unos segundos, claramente asustada, pero finalmente confesó que había escuchado una conversación días atrás, mientras limpiaba una oficina donde Miguel y Ricardo hablaban sobre un plan para transferir una enorme deuda a través de ese contrato. Explicó que la empresa de Ricardo estaba prácticamente en ruinas y que necesitaban que alguien como Sebastián firmara para salvarse a costa de él. Sebastián sintió que el mundo se le venía abajo, pero aún así le costaba creerlo porque implicaba aceptar que la persona en quien más confiaba lo estaba traicionando. La joven se presentó como Camila y aseguró que no ganaba nada con mentir, que solo estaba haciendo lo correcto porque nadie merecía ser engañado de esa manera. Sebastián la observó con atención tratando de encontrar alguna señal de mentira, pero solo vio miedo, sinceridad y una determinación inesperada en alguien que aparentemente no tenía ningún poder dentro de ese mundo de empresarios y decisiones millonarias. Regresó a la sala con el rostro serio y anunció que no firmaría ese día, alegando que no se sentía bien. Miguel reaccionó con frustración, intentando convencerlo una vez más, recordándole su amistad y todo lo que habían construido juntos, pero Sebastián se mantuvo firme, posponiendo la firma para la semana siguiente. Ricardo aceptó a regañadientes mientras Miguel intentaba ocultar su enojo bajo una sonrisa tensa, pero en su interior ya
Comenzaba a sospechar que algo no estaba saliendo como lo habían planeado. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Las palabras de Camila resonaban en su mente una y otra vez mientras recordaba cada detalle de su relación con Miguel, intentando encontrar señales de traición que nunca había querido ver. Por otro lado, Camila sabía que se había metido en algo peligroso, pero también sabía que ya no había vuelta atrás, había cruzado una línea y ahora debía encontrar la manera de demostrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Miguel y Ricardo discutían con tensión evidente. Miguel estaba molesto porque el plan no había salido como esperaban y Ricardo le recordó que su empresa dependía completamente de esa firma, que si Sebastián no aceptaba ambos perderían. Toda la presión aumentaba y el tiempo comenzaba a jugar en su contra sin que ellos supieran que alguien aparentemente insignificante ya había comenzado a cambiar el curso de su destino. La historia apenas comenzaba y lo que parecía un simple susurro se convertiría en una guerra de traición, poder y justicia, donde nada sería lo que parecía y donde las decisiones de una sola persona podrían destruir o salvarlo todo. La noche en Madrid se volvió más fría de lo habitual, como si la ciudad misma presintiera que algo oscuro estaba a punto de desatarse dentro de los muros de la Torre Álvarez, donde el silencio ya no representaba paz sino sospecha y miedo. Sebastián caminaba solo por su oficina observando las luces lejanas de la ciudad mientras su mente se debatía entre la lealtad que sentía por Miguel y la inquietante verdad que Camila había puesto frente a sus ojos. Una verdad que no podía ignorar por más que quisiera, porque cada recuerdo de su pasado comenzaba a cambiar de forma, como si siempre hubiera estado contaminado por una mentira que él nunca quiso ver. Miguel, por su parte, no era el mismo hombre tranquilo que aparentaba ser durante el día. En la oscuridad de su despacho su rostro mostraba una expresión fría, calculadora, casi irreconocible mientras hablaba por teléfono con Ricardo Castellanos, quien estaba perdiendo la paciencia y comenzaba a presionar con más fuerza, recordándole que su empresa estaba al borde del colapso y que si Sebastián no firmaba pronto ambos caerían juntos en una ruina inevitable. Miguel intentó calmarlo asegurando que tenía el control de la situación, pero en el fondo sabía que algo se estaba saliendo de sus manos y ese algo tenía nombre: Camila. Desde aquella noche Miguel no dejó de pensar en ella, en cómo una simple mujer de limpieza había logrado interponerse en un plan perfectamente diseñado. Su orgullo estaba herido y su ambición no le permitiría perder lo que consideraba suyo. Comenzó a vigilar cada movimiento dentro de la empresa, ordenó discretamente revisar cámaras, controlar accesos y observar al personal, buscando cualquier señal que lo llevara hasta quien había interferido en su camino. La paranoia comenzaba a crecer dentro de él, convirtiéndolo poco a poco en alguien más peligroso de lo que ya era. Mientras tanto, Camila vivía días de ansiedad constante. Sabía que Miguel no tardaría en sospechar de ella, pero aún así decidió seguir adelante, porque ahora no solo se trataba de advertir a Sebastián, sino de conseguir pruebas reales que pudieran destruir completamente el plan de Miguel y Ricardo. Cada noche, cuando el edificio quedaba vacío, ella recorría los pasillos con una mezcla de miedo y determinación, observando puertas, escuchando conversaciones y memorizando rutas, como si se estuviera preparando para una guerra silenciosa donde el más mínimo error podría costarle todo. Una madrugada, mientras limpiaba cerca de la oficina de Miguel, escuchó voces nuevamente. Se detuvo en seco, conteniendo la respiración, y acercándose lentamente a la puerta entreabierta pudo distinguir claramente la voz de Ricardo, que sonaba desesperada, diciendo que los bancos ya estaban congelando sus cuentas y que el embargo era inminente, que sin ese contrato firmado su vida empresarial estaba acabada. Miguel respondió con frialdad, asegurando que Sebastián firmaría aunque tuviera que forzarlo. Indirectamente, que lo conocía demasiado bien, que sabía cómo manipular su confianza y sus emociones. Aquellas palabras confirmaron los peores temores de Camila y le dieron la certeza de que estaba enfrentando algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Esa misma noche Camila tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que no bastaba con escuchar, debía actuar. Necesitaba pruebas tangibles, documentos, grabaciones, algo que pudiera mostrarle a Sebastián para romper definitivamente la ilusión en la que vivía respecto a Miguel, pero para hacerlo tendría que entrar en la oficina privada de alguien que no dudaba en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino.
Al día siguiente Camila buscó a don Chuy, el viejo conserje del edificio, un hombre sabio que llevaba décadas trabajando allí y que conocía cada rincón, cada secreto y cada persona que formaba parte de ese mundo corporativo. Con una mezcla de nervios y urgencia le contó todo lo que sabía sobre el plan de Miguel y Ricardo. Al principio don Chuy dudó, no porque no creyera en ella, sino porque entendía el riesgo de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Camila, accedió a ayudarla porque en el fondo sabía que había algo profundamente injusto en todo aquello. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío, don Chuy le entregó una copia de las llaves de acceso a ciertas áreas restringidas mientras le advertía que debía ser rápida y cuidadosa porque si Miguel la descubría, las consecuencias serían devastadoras. Camila asintió respirando profundamente antes de dirigirse hacia la oficina de Miguel con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el mismo lugar intentara detenerla. Al entrar en la oficina el silencio era absoluto y el lujo del lugar contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Comenzó a revisar cajones, carpetas y archivos tratando de encontrar algo que confirmara la verdad que ya conocía pero que necesitaba demostrar. Después de varios minutos encontró documentos que la dejaron sin aliento: estados de cuenta con números en rojo, contratos con cláusulas ocultas y transferencias sospechosas que conectaban directamente a la empresa de Ricardo con deudas millonarias que claramente serían transferidas a Sebastián en cuanto firmara aquel contrato. Mientras revisaba todo aquello sintió un miedo profundo, no solo por lo que estaba descubriendo sino por lo que podría pasar si alguien entraba en ese momento. Sin embargo, continuó tomando fotos con su teléfono, guardando cada evidencia como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Lo que Camila no sabía era que Miguel ya estaba empezando a acercarse peligrosamente a la verdad. Había revisado grabaciones y notado pequeños detalles que no encajaban: movimientos fuera de horario, accesos no autorizados y una presencia constante que no lograba identificar del todo, pero que comenzaba a obsesionarlo. Su mente ya no pensaba en otra cosa que no fuera descubrir quién estaba detrás de todo y eliminar cualquier amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Camila salía de la oficina creyendo haber logrado su objetivo, una sombra se movió al fondo del pasillo observándola en silencio sin que ella se diera cuenta. El juego había cambiado y ahora no solo se trataba de descubrir la verdad sino de sobrevivir a ella. En otro punto de la ciudad, Sebastián seguía atrapado en su conflicto interno, recordando cada palabra de Miguel, cada momento compartido, cada promesa de lealtad, mientras intentaba convencerse de que todo aquello debía tener una explicación lógica, pero en el fondo algo dentro de él comenzaba a romperse, una intuición poderosa que le decía que estaba siendo engañado y que si no actuaba pronto podría perder mucho más que dinero, podría perderlo todo. Las piezas comenzaban a moverse en direcciones opuestas. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, pero también el peligro crecía con cada segundo, y lo que ninguno de ellos sabía era que el siguiente movimiento sería el más oscuro de todos, porque cuando la ambición se mezcla con el miedo, las personas son capaces de hacer cosas que nunca imaginaron. La mañana en Madrid no trajo calma sino una sensación pesada, como si el aire mismo supiera que algo terrible estaba a punto de suceder dentro de la Torre Álvarez, donde cada pasillo elegante escondía ahora secretos peligrosos que podían destruir vidas enteras. Camila no había dormido en toda la noche. Su mente repetía una y otra vez cada detalle de lo que había descubierto mientras sostenía su teléfono con manos temblorosas, sabiendo que dentro de ese pequeño dispositivo estaba la verdad capaz de derrumbar a hombres poderosos, pero también consciente de que esa misma verdad podía costarle la vida si caía en las manos equivocadas. Sebastián se encontraba solo en su oficina mirando fijamente el contrato que días antes había estado a punto de firmar. Ahora cada palabra le parecía una trampa cuidadosamente diseñada, cada cláusula escondía una intención oscura que antes no había querido ver. El conflicto dentro de él era brutal, porque aceptar la verdad significaba aceptar que Miguel, la persona que consideraba a su hermano, había planeado destruirlo desde dentro, y esa idea era casi insoportable, pero ya no podía seguir negándolo. Algo dentro de él le decía que el tiempo se estaba acabando y que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde.
Mientras tanto Miguel había dejado de fingir tranquilidad, su rostro reflejaba una frialdad peligrosa mientras revisaba obsesivamente las cámaras de seguridad buscando respuestas. Necesitaba saber quién había interferido en su plan, quién se había atrevido a desafiarlo en su propio territorio, y entonces lo vio: una figura, una silueta moviéndose en la oscuridad cerca de su oficina, una presencia que no debería haber estado allí. Su mirada se endureció al reconocer el uniforme de limpieza y en ese momento todas las piezas encajaron en su mente. Camila. Una sonrisa lenta y perturbadora apareció en su rostro. No era una sonrisa de alivio, sino de alguien que acaba de encontrar a su presa, porque ahora ya no tenía dudas, sabía exactamente quién estaba detrás de todo, y lo peor de todo era que esa persona no tenía idea del peligro en el que se había metido. Esa misma tarde Miguel decidió actuar no con violencia inmediata, sino con algo mucho más peligroso: paciencia y manipulación. Primero necesitaba aislarla, destruir su credibilidad y luego eliminar cualquier amenaza que representara para él. Sabía que Sebastián empezaba a dudar y eso lo convertía en un problema adicional, así que debía moverse rápido antes de perder el control total de la situación. Camila, por su parte, intentaba reunir el valor suficiente para hablar con Sebastián directamente, pero cada vez que pensaba en enfrentarse a él recordaba la diferencia entre sus mundos: ella, una simple empleada invisible para la mayoría, y él, un hombre rodeado de poder, decisiones y responsabilidades que no dejaban espacio para errores. Sin embargo, sabía que ya no podía dar marcha atrás, así que decidió dar el siguiente paso sin imaginar que Miguel ya estaba varios movimientos por delante. Esa noche, cuando el edificio comenzaba a vaciarse y el silencio cubría cada rincón, Camila recibió un mensaje inesperado, una solicitud para presentarse en la oficina de Miguel. Su corazón se detuvo por un segundo, sintiendo un miedo profundo que no podía explicar, pero sabía que no podía ignorar esa llamada porque hacerlo levantaría aún más sospechas. Respiró hondo y caminó hacia su destino sabiendo que algo no estaba bien. Cuando entró en la oficina, Miguel estaba de pie junto a la ventana con la ciudad iluminada a sus espaldas, creando una imagen intimidante que parecía sacada de una pesadilla. Lentamente se giró hacia ella con una expresión tranquila, demasiado tranquila para ser real, y le pidió que se acercara. Camila sintió que cada paso era más pesado que el anterior, pero aún así avanzó manteniendo la mirada firme, aunque por dentro el miedo la estaba consumiendo. Sin previo aviso, Miguel dejó caer sobre el escritorio varias fotografías impresas. Eran imágenes de ella dentro de su oficina revisando documentos. La evidencia era clara y contundente, no había forma de negarlo. Camila sintió como su respiración se cortaba mientras entendía que había sido descubierta completamente. Miguel la observó en silencio, disfrutando cada segundo de su reacción como un depredador que saborea el momento antes de atacar. «Cometiste un error muy grave», dijo finalmente con voz baja pero cargada de amenaza. «Creíste que podías jugar en mi terreno sin consecuencias». Camila intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla, pero sabía que ya era demasiado tarde. Miguel dio un paso hacia ella, acortando la distancia, invadiendo su espacio con una presencia intimidante que la dejó paralizada. «Escúchame bien», continuó. «Mañana vas a decirle a Sebastián que todo fue una mentira, que tú intentaste incriminarme, que falsificaste pruebas y que querías sacarle dinero. Si haces exactamente lo que te digo, tal vez esto termine aquí». Camila levantó la mirada con incredulidad, negando lentamente con la cabeza, porque sabía que eso significaría destruir no solo la verdad, sino también la única oportunidad de salvar a Sebastián. Miguel sonrió, pero esta vez su sonrisa fue oscura y completamente desprovista de humanidad. «Si no lo haces», dijo con un tono helado, «Sebastián va a tener un accidente trágico y todos van a creer que fue culpa de alguien como tú, una empleada sin importancia que perdió la cabeza». El silencio que siguió fue devastador, porque Camila entendió que no estaba frente a una amenaza vacía, estaba frente a un hombre capaz de todo, alguien que ya había cruzado líneas que otros ni siquiera se atreverían a imaginar. «También puedo asegurarme de que ese viejo conserje que tanto te ayudó termine en la cárcel o peor», añadió Miguel sin mostrar ninguna emoción. «Todo depende de ti».
Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila, pero no dijo nada porque cualquier palabra podía empeorar la situación. Su mente estaba atrapada entre dos opciones imposibles: traicionar la verdad o poner en riesgo la vida de personas inocentes. Miguel se alejó de ella con calma como si ya hubiera ganado. «Tienes hasta mañana», dijo sin mirarla, «no me hagas repetirlo». Camila salió de la oficina sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada paso que daba era más inestable que el anterior, porque ahora no solo estaba luchando por la verdad sino por la vida de Sebastián y de Don Chuy, y sabía que cualquier decisión podía tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, Sebastián observaba la ciudad sin saber que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, que la persona en quien más confiaba ya había decidido hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no perderlo todo, y que en ese juego oscuro la siguiente jugada podía ser la última. La noche cayó sobre Madrid cubriendo todo con una calma engañosa, pero dentro de esa calma se escondía una verdad aterradora. Cuando la ambición se convierte en obsesión ya no existen límites, solo víctimas. Y esta vez el precio del silencio podía ser la vida misma. Madrid amaneció con un cielo gris pesado, como si la ciudad misma anticipara el colapso inminente de un imperio construido sobre confianza rota y ambición desmedida. Dentro de la Torre Álvarez el ambiente era tenso, casi irrespirable, como si cada pared fuera testigo de una verdad que estaba a punto de estallar. Camila caminaba lentamente por los pasillos con el rostro pálido y la mirada perdida, atrapada entre el miedo y la culpa, porque sabía que ese día tendría que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Mientras tanto, Sebastián se preparaba para la reunión final sin imaginar que estaba a punto de enfrentarse a la traición más brutal de su vida. Miguel había ejecutado su plan con precisión fría. Durante la noche anterior había movido cada pieza como un jugador experto, asegurándose de que todas las miradas apuntaran en la dirección equivocada. Primero manipuló evidencia dentro de su propia oficina colocando documentos falsos que incriminaban a Camila. Luego utilizó su influencia para provocar un incidente que involucrara a Don Chuy, acusándolo falsamente de robo, logrando que seguridad y autoridades internas lo detuvieran, creando así un escenario perfecto donde cualquier intento de defensa parecería una mentira desesperada. Cuando Sebastián llegó al edificio fue recibido con noticias que lo dejaron en shock. Don Chuy había sido arrestado por robo y Camila estaba siendo señalada como responsable de manipular documentos para extorsionar a la empresa. La mente de Sebastián se llenó de confusión e ira porque todo parecía encajar de una manera demasiado conveniente. Miguel apareció en el momento exacto, adoptando el papel de aliado preocupado, asegurando que él mismo había descubierto la supuesta traición y que había intentado proteger a Sebastián de ser víctima de una estafa elaborada. Camila fue llevada frente a Sebastián con la mirada llena de miedo pero también de determinación, aunque por dentro estaba rota, recordando cada palabra de la amenaza de Miguel. Sabía que cualquier cosa que dijera podría poner en peligro la vida de quienes intentaba proteger. El silencio se volvió su única defensa, pero ese mismo silencio fue interpretado como culpa por Sebastián, quien la miró con decepción, sintiendo que todo lo que había empezado a creer sobre ella se desmoronaba frente a sus ojos. «Dime que esto no es cierto», dijo Sebastián con la voz cargada de dolor. Camila intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta porque el miedo era más fuerte que cualquier verdad. Miguel intervino de inmediato, reforzando la narrativa falsa, explicando que Camila había intentado incriminarlo utilizando documentos manipulados para hacerle creer a Sebastián que el contrato era fraudulento con el objetivo de obtener dinero a cambio de silencio. El golpe emocional fue devastador. Sebastián sintió que el mundo se rompía una vez más, pero esta vez eligió creer en la historia que tenía más sentido para su corazón roto, la de la traición de alguien desconocido, en lugar de aceptar la traición de su supuesto hermano. «Vete», dijo finalmente sin poder mirarla, «antes de que llame a la policía». Esas palabras destruyeron lo poco que quedaba en Camila, quien salió del lugar con lágrimas contenidas, sintiendo que había fallado en todo lo que intentaba proteger, mientras Miguel observaba la escena con una satisfacción silenciosa, convencido de que había ganado. Pero la caída no había terminado.
Horas después Sebastián se quedó solo en su oficina intentando procesar todo lo ocurrido rodeado de dudas que no desaparecían porque a pesar de todo algo dentro de él seguía resistiéndose a creer completamente en la versión de Miguel, una sensación persistente de que algo no encajaba, de que la verdad era mucho más compleja y peligrosa de lo que parecía. Miguel regresó con el contrato en mano presionando nuevamente para que firmara, aprovechando el momento de debilidad emocional, insistiendo en que era la única forma de asegurar el futuro de la empresa y dejar atrás el caos que acababa de ocurrir. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para empujar a Sebastián hacia la decisión final. Firma mañana, dijo Sebastián finalmente, hoy no puedo pensar con claridad. Miguel aceptó, pero en su interior sabía que no podía permitir más retrasos porque cada minuto aumentaba el riesgo de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, fuera de la empresa, Don Chui enfrentaba una situación desesperada, acusado injustamente y retenido por autoridades internas, su reputación destruida en cuestión de horas, pero incluso en ese momento oscuro no perdió la esperanza porque sabía que había dejado una pieza clave oculta antes de ser atrapado, una grabación que contenía la conversación entre Miguel y Ricardo, una prueba que podía cambiarlo todo si lograba llegar a las manos correctas. Esa misma noche Sebastián recibió una llamada inesperada informándole que Don Chui insistía en hablar con él personalmente, alegando que tenía algo importante que mostrarle. Dudó por un momento, pero decidió escucharlo porque en el fondo necesitaba respuestas que nadie más podía darle. Cuando finalmente se encontraron, Don Chui le contó todo con una sinceridad absoluta, explicando cómo había sospechado de Miguel desde el principio y cómo había logrado grabar una conversación comprometedora antes de ser incriminado. Entregó el dispositivo a Sebastián, quien lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Al reproducir el audio, la realidad golpeó con una fuerza brutal. Las voces de Miguel y Ricardo llenaron el silencio, revelando el plan completo: la manipulación, la deuda, el desprecio hacia Sebastián y la ambición que los había llevado a traicionarlo de la peor manera posible. Cada palabra era una puñalada directa a su confianza, a su historia, a todo lo que creía real. El mundo de Sebastián se derrumbó en ese instante. No quedaba duda, no quedaba espacio para la negación, solo quedaba una verdad clara y dolorosa: había sido traicionado por la persona que más quería. La rabia comenzó a reemplazar el dolor, una rabia fría, controlada, que lo llevó a tomar una decisión definitiva. No firmaría ese contrato, pero tampoco dejaría que Miguel escapara sin consecuencias. Planeó una confrontación final donde todo saldría a la luz, donde cada mentira sería expuesta y donde la justicia finalmente alcanzaría a quienes creyeron que podían jugar con la vida de otros sin pagar el precio. La caída estaba completa, pero el final aún no había llegado, porque cuando todo parece perdido es cuando comienza la verdadera batalla. Madrid volvió a iluminarse con una aparente normalidad, pero dentro de la Torre Álvarez el ambiente estaba cargado con una tensión silenciosa que anunciaba el final de una guerra invisible. Sebastián había pasado la noche entera preparando cada detalle de la confrontación final. Ya no era el hombre confundido de días atrás, ahora su mirada reflejaba determinación fría, porque cuando la verdad destruye una ilusión también crea una nueva versión de quien la enfrenta, y Sebastián estaba listo para dejar atrás al hombre que confiaba ciegamente para convertirse en alguien que no volvería a ser engañado. La sala de juntas estaba preparada con precisión impecable, la mesa limpia, el contrato en el centro y las sillas ocupadas por los protagonistas de una historia que estaba a punto de explotar. Miguel llegó con confianza aparente, convencido de que finalmente lograría su objetivo, mientras Ricardo ocultaba su desesperación detrás de una fachada de elegancia, pero ambos ignoraban que ese día no estaban allí para cerrar un trato, sino para enfrentar su caída definitiva. Sebastián entró en la sala con calma absoluta, saludó brevemente y tomó asiento sin mostrar ninguna emoción, lo que desconcertó a Miguel, quien esperaba ver dudas o debilidad en su rostro, pero no encontró nada más que una serenidad inquietante que no lograba interpretar. ¿Listo para firmar, hermano?, preguntó Miguel, intentando mantener el control. Sebastián tomó el contrato, lo abrió lentamente y comenzó a hojearlo como si estuviera revisándolo por primera vez. El silencio se volvió incómodo mientras cada segundo aumentaba la tensión en la sala. Ricardo observaba con impaciencia, sabiendo que su destino dependía de esa firma.
Antes de firmar quiero aclarar algo, dijo Sebastián finalmente con una voz firme que cambió por completo el ambiente. Miguel frunció ligeramente el ceño sintiendo por primera vez que algo no estaba bajo su control. Claro, dime, respondió intentando sonar tranquilo. Sebastián levantó la mirada y con un gesto hizo que la puerta se abriera. Camila entró en la sala seguida por Don Chu y su presencia sorprendió a ambos hombres quienes no pudieron ocultar su incomodidad inmediata. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Ricardo con irritación. Hoy necesitamos testigos, respondió Sebastián con frialdad. El aire se volvió denso. Miguel intentó reaccionar pero antes de que pudiera decir algo Sebastián colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. También necesitamos escuchar la verdad. Sin darles tiempo a reaccionar reprodujo el audio. La sala se llenó con las voces de Miguel y Ricardo confesando cada detalle del plan, la manipulación, la deuda, la traición, el desprecio hacia Sebastián. Cada palabra cayó como un golpe directo destruyendo cualquier intento de negación. Eso está manipulado, gritó Miguel levantándose de su asiento, es inteligencia artificial. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad porque en el fondo sabía que todo había terminado. Ricardo permanecía en silencio completamente pálido, consciente de que no había salida. Sebastián se levantó lentamente y caminó hacia Miguel mirándolo directamente a los ojos con una mezcla de dolor y firmeza. No solo intentaste robarme, dijo, intentaste destruir todo lo que construimos juntos y lo hiciste sabiendo quién era yo para ti. Miguel intentó hablar pero las palabras no salieron porque por primera vez no tenía control sobre la situación. Tú no eres mi hermano, continuó Sebastián, mi hermano murió el día que decidió traicionarme. El silencio fue absoluto porque esas palabras marcaron el final de algo que nunca volvería. En ese momento seguridad entró en la sala seguida por la policía que ya había sido llamada previamente. Miguel reaccionó con desesperación intentando acercarse a Sebastián. Escúchame, podemos arreglar esto, dijo, todo esto fue por la empresa, por nuestro futuro. Sebastián negó lentamente con la cabeza. No, Miguel, esto fue por tu ambición. Ricardo intentó huir pero fue detenido inmediatamente mientras Miguel era esposado sin poder creer que todo había terminado de esa manera. Te vas a hundir conmigo, gritó mientras lo sacaban de la sala. Pero Sebastián no respondió porque ya no había nada que decir. Semanas después la calma regresó lentamente. La empresa logró estabilizarse evitando el colapso que había estado tan cerca de ocurrir. Sebastián tomó decisiones importantes eliminando cualquier rastro de corrupción y reconstruyendo la confianza dentro de su equipo. Don Chui fue liberado y no solo eso, recibió un reconocimiento que cambió su vida pasando de ser ignorado a ocupar un puesto de respeto dentro de la empresa demostrando que la lealtad siempre encuentra su recompensa. Camila por su parte intentaba volver a su vida normal aunque sabía que nada sería igual después de todo lo que había ocurrido. Una tarde fue llamada a la oficina de Sebastián donde entró con cierta inseguridad sin saber qué esperar. Sebastián la recibió con una mirada diferente, más humana, más cercana, como si finalmente pudiera verla realmente por primera vez. Me salvaste, dijo sin rodeos, no solo a mí sino a muchas personas que dependen de esta empresa. Camila bajó la mirada sin saber cómo reaccionar. Solo hice lo correcto, respondió suavemente. Sebastián sonrió ligeramente y colocó una caja frente a ella. Ábrelo. Dentro había documentos que la dejaron sin palabras. Era una propuesta para convertirse en socia de un nuevo proyecto dentro de la empresa, una oportunidad que nunca habría imaginado. Quiero construir algo diferente, continuó Sebastián. Algo que nadie pueda destruir y quiero hacerlo contigo. Camila lo miró sorprendida sintiendo una emoción que no podía describir porque no se trataba solo de una oportunidad sino de reconocimiento, de respeto, de algo mucho más profundo. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Sebastián se acercó un poco más manteniendo la mirada firme. Porque fuiste la única que tuvo el valor de decir la verdad cuando todos los demás eligieron callar. El silencio que siguió no fue incómodo sino lleno de significado porque en ese momento ambos entendieron que lo que había comenzado como un simple susurro se había convertido en algo mucho más grande.
Una conexión real nacida en medio del caos, la traición y el peligro. Camila aceptó. Y mientras Madrid seguía su curso ajeno a todo lo que había ocurrido dentro de ese edificio, dos vidas tomaban un nuevo rumbo, demostrando que a veces las personas más inesperadas son las que cambian todo. Porque al final no fue el poder ni el dinero lo que salvó a Sebastián. Fue la verdad. Y el valor de alguien que nadie veía.